Pues estamos listos para continuar con nuestra agenda. Espero que hayan comido bien y cargado la pila para lo que queda de este día. Y vamos a presentar el panel número 2, fortalecimiento a la sociedad civil ante un escenario político cambiante. Le doy la palabra a la moderadora de este panel para poder iniciar. Buenas tardes a todos. Vamos a tener un panel muy interesante donde vamos a poder discutir el papel de los abogados en fortalecer las organizaciones de la sociedad civil en un entorno cambiante. Como sabemos, hay varios países en América Latina y también Estados Unidos que estamos sufriendo cambios políticos interesantes. Y siempre es relevante discutir cómo podemos fortalecer a las organizaciones sociales en este momento. Yo soy Paula Samper, soy presidenta del Consejo de la Fundación Pro Bono Colombia, soy de Bogotá, también ejerzo en una firma de abogados, pero estoy aquí en calidad de presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Pro Bono Colombia. Estoy muy honrada de tener un panel muy interesante. Antes que presentarlos yo a ellos, les voy a dar la palabra para que cada uno entre 2 y 3 minutos se presente ante ustedes y les cuente qué organización trabaja y por qué están aquí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de esta conferencia. Mi nombre es Guillermo Canova, soy abogado de la Universidad de Buenos Aires. Ahí fui profesor varios años en la Facultad de Derecho. En el año 89 aproximadamente empecé a participar en una asociación civil que se dedica a la educación y estaba comenzando una universidad privada, que es la universidad donde ahora trabajo, que es la Universidad Austral, que es muy joven, pero ha crecido mucho en los últimos 25 años. Tiene un hospital universitario y ha crecido tanto el hospital que ahora yo siempre digo que es más que una universidad con un hospital, es un hospital con una universidad, porque es aproximadamente el 80% del presupuesto de nuestra organización es de este hospital universitario y comunitario. En el año 92 participé en la construcción de una red, una federación de organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y fundaciones, con el objetivo de, entre otras cosas, promover una mejora en los marcos jurídicos, el marco regulatorio de la sociedad civil en nuestro país, en Argentina. Y bueno, con el paso del tiempo hemos tenido algunos éxitos y muchos fracasos en ese sentido. Pero bueno, la verdad que trabajamos codo a codo, muchas organizaciones. Ahora esta federación tiene más de 200 miembros y nos hemos unido en pos de este objetivo también de conseguir un mejor marco regulatorio con otras redes, en concreto con una federación de fundaciones empresarias, con la que siempre hemos tenido interacción y nos conocemos mucho, pero ahora estamos junto con esta otra red y otras más en una confederación que comenzó a que obtuvimos nuestra formalidad jurídica, personalidad jurídica en el año 2014. Y en los últimos 2 años o 3 años ya nos hemos unido con otras redes y hemos creado una coalición o una mesa de redes y hemos ya el año pasado hemos comenzado a tener bastante interacción con el gobierno, con legisladores y con funcionarios de los organismos de control especialmente. Y bueno, estamos muy esperanzados con todo lo que pensamos que podemos lograr. Aprovecho de decir que también participo bastante con una organización internacional que tiene sede en Washington, que se llama ICNL, se llama International Center for Not-for-Profit Law, que es una organización que promueve mejoras en los marcos regulatorios de la sociedad civil en todo el mundo. Y bueno, esta organización nos ha ayudado bastante también con aportes técnicos y también de intercambio de experiencias de países de todo el mundo. También hemos participado en trabajos conjuntos con la Agencia de Cooperación Sueca y por último también otras organizaciones de Estados Unidos, por ejemplo la Escuela de Filantropía de la Universidad de Indiana. Veo que hay como un creciente interés en conocer esta problemática y en hacer estudios, en hacer encuestas, en fin, se están dando una cantidad de
de razones para pensar que hay mucha esperanza en poder conseguir estos objetivos. Y también, por último, hemos hecho una presentación ante el Comité Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 2 años, lo que tiene que ver con el derecho de asociación. Bueno, mi nombre es Gabriel Astarloa, también de Buenos Aires, Argentina. Estoy aquí por la amable invitación recibida y la presencia y la vinculación con esta temática, en mi caso, creo que responde un poco también a la formación académica y sobre todo después a la actividad profesional. Pude en distintas universidades de mi país, pude completar estudios en ciencia política, luego en abogacía y también en una especialización en organizaciones sin fines de lucro. Y profesionalmente, luego de trabajar 25 años como abogado en la actividad privada, los últimos de los cuales los pude dedicar afortunadamente a asesorar fundaciones y asociaciones civiles y me permitió en el ejercicio privado de la actividad de abogado acercarme a toda la problemática del sector social y las organizaciones sin fines de lucro. Luego entonces de esa experiencia, insisto, como 25 años de abogado, decidí hace 7 años dar un paso en mi vida personal y profesional, seguir siendo abogado, porque somos abogados toda la vida, así que eso ya lo llevamos en la sangre y con el título que tenemos, pero decidí comprometerme más con el sector público y entonces desde hace 7 años me he pasado al ámbito de la política. Hoy entonces ocupo el cargo de Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, pero como ha sido toda mi vida, parto de la premisa, y esa es la convicción fuerte, de que somos hombres de la sociedad civil. Estamos en la política circunstancialmente en un cargo que siempre es pasajero, así debe ser vivido, que tiene una profunda raíz en la vocación de servicio, así que el compromiso grande es con la sociedad civil a la que pertenezco y por la que quiero seguir trabajando, tanto desde el ámbito de la sociedad civil, en algunos proyectos en los que sigo participando, como también desde el poder público en aquellos aspectos también que están bajo mi responsabilidad. Así que es un gusto estar acá y va a ser muy rico el panel seguramente. Gracias. Seguimos con Mariana. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de transmitir y de compartir. Bueno, cuando Paula me dijo que había que presentarse hoy, me llevó a esa ocasión en la que uno siempre se tiene que presentar. Hola, soy Mariana Vázquez del Mercado, soy abogada y me dedico y trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Cada que eso sucede en mi vida, la gente se desubica. Yo veo en la cara de las personas una duda. Hay ahí un algo. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hace? Y si le miras a los ojos a la persona cuando le estás hablando que te dedicas a temas de sociedad civil en las organizaciones, alcanzas a ver que hay una disyuntiva. Dirán, o esta es monja o es delincuente. Es decir, o las organizaciones de la sociedad civil son caridad o evasión. De llevar con el ejemplo a las organizaciones de la sociedad civil a ser instituciones que predican con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la legalidad y con la incidencia en el marco regulatorio que sea favorable no solo para las organizaciones de la sociedad civil, sino también para sus causas, la educación, la salud, el empleo, estas causas que las organizaciones de la sociedad civil plantean y ponen en la agenda pública. Es la responsabilidad de la Fundación y es responsabilidad no solo de Appleseed, sino también de todas las firmas, las abogadas y los abogados que acompañan a Appleseed en este proceso. Hay muchas personas de la red Pro Bono también aquí, entonces por ahí va un poco lo que nosotros hacemos. La idea es hacer un cambio de sistema. Lo que hemos ido haciendo desde la investigación, desde la defensa de casos en particular, es hacer un cambio de sistema. Es decir, el mundo en el que vivimos es un contexto que tiene una multiplicidad de factores y que estos factores, cada uno en sí mismo, es complejo. La comunidad jurídica, a través de la red Pro Bono, a través del trabajo Pro Bono y en conjunto,
varias firmas, varias empresas, en conjunto vamos identificando esos problemas de raíz que nuestra sociedad sufre y que si los atacamos podemos hacer un cambio en el contexto. Esa es la idea, esa es la invitación que les hacemos a todas las personas que tengan el interés de hacer trabajo pro bono. Esa es la invitación. Puede ser de distintas formas, a eso nos dedicamos, a plantearles diferentes formas: investigación, representación, asesoría, incidencia, y a través de estas formas poder hacer ese cambio de sistema que buscamos para, al menos en México, mejorar las condiciones que vivimos, pero con la aspiración de que sea un mundo más justo para todas y todos. Buenas tardes a todos. Soy Antonia Stolper, miembro del comité del VANS, y con este sombrero estoy acá hoy día. Quiero agradecer a todas las organizaciones que han organizado este evento y las firmas que les ha ayudado, porque de veras es muy agrado conocer a todos. Estamos juntos, amigos desde muchos años, desde 2005, cuando comenzamos el proceso de armar la Declaración Pro Bono de las Américas, y el reto y los cambios que hemos visto en las firmas de abogados, en los gobiernos, en la sociedad civil en general, en esos 13 años, es impresionante. Yo vengo con mi vista de ser un miembro de la sociedad civil en los Estados Unidos. Voy a hablar un poco más de ese tema, pero estamos muy conscientes de todos los días que la sociedad civil es frágil y que todos nosotros tenemos que luchar en ese tema todos los días, porque hay aún en mi país que todo el mundo dice, bueno, es institucionalizado, lo vemos qué rápido esas instituciones pueden fallarse. Entonces, vamos a hablar más de este tema en un ratito, pero quiero darles mi agrado de estar aquí hoy día. Hola, soy James Rich. En primer lugar, muy agradecido de estar aquí. He estado involucrado con el proceso. Bueno, felicito al Centro Mexicano Pro Bono, a Fundación Appleseed, a la Fundación Barra Mexicana y a Lila de Hogan Lovells por todo el trabajo que han hecho y que nos tiene aquí el día de hoy. He estado involucrado en el proceso de fortalecimiento de las clearing houses en México, ya que me parece un actor fundamental para realmente poner en contacto las necesidades de trabajo legal pro bono y a los abogados de distintas áreas de expertise, que siempre había sido un tema complejo. Al igual que Antonia, he podido atestiguar el lento pero seguro crecimiento de la cultura pro bono en México, también en gran parte gracias al Van Center, que ha estado muy activo de manera muy constante desde el principio. Yo soy counsel de Rich Mueller, me he dedicado al ejercicio de la profesión de abogado desde hace 30 años en varias áreas de práctica, muy interesado siempre en la sociedad civil, muy activo en un par de asociaciones civiles en materia de defensa ambiental y en materia de defensa de los pueblos indígenas. Y últimamente también he estado metido como en el tema de las empresas sociales, ¿no? Que es un tema un poco controvertido, hay temas de definición, etcétera. Pero he visto también la evolución de la filantropía, ¿no? Ante la luz digamos, de los problemas de fondeo, ¿no? Que muchas organizaciones en México y instituciones en el mundo enfrentan, pues están buscando nuevos modelos, digamos, acercándose hacia el tema de los negocios, Convergence Philanthropy y otras cosas. O sea, a mí me interesa mucho, además de trabajo legal pro bono, digamos, técnicamente, de acuerdo con la definición de la declaración, me interesa el tema más amplio del engagement del abogado con su comunidad y con su medio ambiente, ¿no? Entonces he estado explorando nuevas formas y hablaré un poquito más de ese tema más adelante, pero pues muy, muy honrado de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Como pueden ver, tenemos experiencias muy interesantes en la mesa. Y vamos a comenzar con Antonia. Antes quería contarles que
En estos días alguien me preguntó en un panel cuál ha sido la decisión más difícil en los últimos años y contesté sin dudarlo, convencer a 1.200 abogados que están afiliados a la Fundación Pro Bono a que hagan Pro Bono. Ha sido definitivamente uno de los retos más grandes que he tenido en la vida. Y cuando uno oye historias como las que Antonia nos va a contar y ve las caras que están aquí presentes de todas las personas que estamos dedicadas a esto a través de todos los países de América, pues francamente sale bastante más optimista y siente que este camino ha valido la pena. Comencemos entonces con Antonia, que quiero que nos presente sus opiniones sobre por qué son tan importantes los abogados privados en fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles oportunidades hay allí y por qué es tan prioritario que los abogados participemos en esto? Gracias, Paula. Bueno, para comenzar, como dije en la mañana, este tema de anécdotas, en escuchar qué son los trabajos que todos están llevando a cabo es muy importante, porque así con todos nosotros que estamos representando a muchos países vamos a llevar a casa cosas muy importantes para hacer. Y como Todd dijo en la mañana, es importante que hacemos adicionalmente de hablar entre nosotros. Yo creo hablar un poco del tema de que como abogados somos miembros de la sociedad civil. No es solamente que estamos apoyando la sociedad civil, y creo que nuestro Attorney General lo dijo, somos abogados y siempre vamos a ser abogados, y como abogados tenemos que portarnos como abogados y tenemos que ser actores independientes de la sociedad civil. ¿Qué quiero decir por eso? El tema más que nada es que nosotros no estamos solamente representando a nuestros clientes, sino también como abogados, y no estoy hablando de promoción de sí, no estoy hablando de cuánto nos paga, estoy hablando del hecho de que nosotros como abogados somos los defensores de acceso a justicia como abogados. Entonces, si nosotros no somos miembros independientes de la sociedad civil, si solamente estamos acercando a los órganos, otros órganos de la sociedad civil, que es súper importante, no estoy diciendo, pero que independientemente tenemos que tener opiniones y tenemos que, a través de los colegios de abogados, a través de las facultades, a través de las ONGs en las cuales somos miembros de las juntas que estamos asesorando, a través de nuestro trabajo como abogados, tenemos que todos los días independientemente estar con la defensa de acceso a la justicia, a la transparencia y a los derechos humanos, y fundamentalmente para toda nuestra región a la democracia, porque abogados son esenciales a establecer y mantener la democracia. Y entonces, para mí el tema es que hay la ayuda que estamos dando directamente a todos los órganos de la sociedad civil, pero si no estamos juntos como abogados teniendo impacto, ¿y por qué importa? Porque nosotros somos poderosos, somos muy numerosos en todos nuestros países. La parte, digamos, élite de nuestra profesión en todos nuestros países somos ricos, somos educados, tenemos acceso a los políticos, tenemos acceso a las empresas. De una forma tenemos estamos muy privilegiados y ese privilegio viene con ese deber. Entonces, no es un tema solamente hacer pro bono, que es
absolutamente esencial. No estoy descartando esto y estamos en una conferencia de pro bono, pero estoy hablando aún más en la defensa del Estado de Derecho. Y si no estamos actuando como defensores del Estado de Derecho todos los días, no estamos siendo abogados como deberíamos. Entonces, es el punto para mí clave en todo lo que hacemos como abogados. ¿Y qué quiere decir al final? Tenemos que traspasar, no somos un interest group. No es que estamos defendiendo la abogacía o los abogados, es que estamos defendiendo el Estado de Derecho. Entonces, para todos ustedes que ya están absolutamente comprometidos con pro bono, con respaldar y apoyar la sociedad civil, hay que siempre pensar cómo interactuar con la sociedad más allá de pro bono en fortalecer y ejecutar nuestro deber fundamental, que es eso. Bien, muy interesante. Yo creo también, Antonia, que uno de los puntos que vale la pena explorar es que hay tantas formas de hacerlo, de apoyar a la sociedad civil. No hay una sola forma. Ciertamente el trabajo pro bono es uno de ellos, el apoyo económico en algunos casos es otro, y evidentemente hay que reducir, en mi opinión muy personal, reducir ese gap que todavía existe entre los abogados de las prácticas privadas y las organizaciones de la sociedad civil en algunos de nuestros países. Yo encuentro en los viajes que con ocasión de la declaración pro bono hice con el Van Center, por ejemplo, encuentro que todavía hay esa pequeña desconfianza que estaba mencionando Mariana al comienzo, cuando ella se presenta como una abogada que trabaja temas de la sociedad civil. Creo que eso nos pasa en algunos de los países, ciertamente me pasa a mí en Colombia. Es un estereotipo que tenemos que seguir combatiendo. Hablando de las distintas formas de contribuir, le vamos a pedir a James que nos explique cuál ha sido su experiencia desde estos temas que nos mencionó que le interesan tanto, que van un poco más allá o son diferentes de la definición del pro bono que tiene la declaración pro bono, pero que ciertamente son importantes, y lo invito a que nos comparta esa experiencia. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo pues que evidentemente pues hacer trabajo pro bono es un acto político profundo. Somos, y no es nada más el trabajo pro bono, sino todo lo que implica estar conectado con las causas sociales y ambientales y en el contexto en el que vivimos, ¿no? Y somos los abogados pues un transmisor de integridad, de prudencia, de una serie de prácticas que ya traemos medio en el DNA, ¿no? Y que yo al trabajar con jóvenes, que yo es lo que más me inspira a los jóvenes con los que estoy trabajando, y al poderles transmitir esa integridad, esa mirada de integridad, al ser un sounding board de sus inquietudes, al darles contexto, ¿no? Al ser el guardián, digamos, de la integridad de la ética y la practicidad en los proyectos, pues es una oportunidad, y no solo es, o sea, y en mi experiencia no ha sido nada más una cosa muy satisfactoria profesionalmente hablando, sino personalmente, ¿no? La parte humana para mí ha sido profundamente satisfactoria. Y yo, pues, el trabajo pro bono, digamos, empecé trabajando con organizaciones de la sociedad civil, sigo trabajando con ellas mucho, pero me topé, como les decía, con varios modelos diferentes que pretenden pues, combinar un poco el profit y el non-for-profit, y que genera un poco la duda, ¿no? Bueno, ¿es realmente un sujeto apto de trabajo pro bono o no, ¿no? Por ejemplo, trabajo con un par de proyectos que trabajan, uno que trabaja con artesanos, ¿no? Dos que trabajan con artesanos en comunidades indígenas, que pretenden, digamos, dar capacitación, pero pretenden ofrecerles un canal de comercialización justo de sus productos, ¿no? Que tienen una AC para captar fondos filantrópicos, pero también pretenden tener un
tener éxito financiero, ¿no? Y todo está perfectamente alineado. Entonces, ¿qué es eso? ¿Lo vamos a ayudar pro bono o no? ¿No? ¿En qué momento? ¿No? Y son proyectos que tienen un modelo, un armado profundamente social, y que no necesariamente el hecho de que les vaya a ir increíble, que vayan a ser exitosísimos, quiere decir algo que sea algo. Entonces, no, tú no necesitas mi trabajo. O sea, ahí me he involucrado más en la parte de consejo, en la parte de contratos muy puntuales, y ha sido fantástico encontrar cómo ahí hay una gran beta de oportunidad para el trabajo pro bono, quizá no en todo el proyecto, quizá en proyectos puntuales, quizá al inicio de los proyectos, etcétera, ¿no? Trabajo también con proyectos de turismo de conservación que pretenden combinar el turismo con la conservación. Trabajo con incubadoras de proyectos y emprendedurismo social de universidades indígenas en México, ¿no? Que necesitan el acompañamiento de un abogado, ¿no? Entonces, a mí me parece, digamos, evidentemente, no cae en la definición de pro bono de la Declaración de las Américas. O sea, hay algunos temas, algunas firmas como la mía dicen, híjole, pues realmente no sé si sea quien deba yo apoyar en este momento, pero todo está cambiando y para mí como que refleja un poco la evolución del ecosistema filantrópico y social y ambiental en México y en otros países. Y creo que el abogado puede hacer realmente mucho, ¿no? Y no solo en el trabajo, insisto, técnico, jurídico, sino realmente al estar presente, al participar en el diseño, en la planeación, en las conversaciones, al contener conversaciones, al documentar conversaciones, al dar seguimiento a conversaciones, al involucrarse en algún proyecto que tenga alguna resonancia con tu propia mirada, ¿no? Son proyectos que me parece que son una beta muy interesante, todavía muy temprana, muy poco clara en México. Tiene que ver también con temas de impact investing, etcétera. Pero creo que me parece a mí es un área que tiene muchísimo potencial y en el que los abogados podemos tener un efecto realmente fuerte en precipitar que se construya más sociedad civil en estos proyectos. Y es fundamental realmente, en muchos de estos proyectos las estrategias son para fortalecerse frente al gobierno, ¿no? Ante gobiernos tan cambiantes con problemas de corrupción, la amenaza que sufren todos los defensores de derechos humanos, etcétera. Entonces realmente se trata también de diseñar y acompañarlos y diseñar esquemas que permitan navegar en un esquema político adverso, que en el planeta pues parece que ser la tendencia, ¿no? Entonces, mi idea era poner sobre la mesa estos temas, porque me parece que sí hay, y yo percibo en los jóvenes, ciertos modelos y inquietudes que empiezan a cambiar un poquito y que tenemos que estar muy abiertos, digamos, sin desdeñar evidentemente las organizaciones de la sociedad civil que son fundamentales para un país, pero hay otros modelos, digamos, de ciudadanos comprometidos que me parece como tenemos que estar pendientes de ellos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, James. Sí, en efecto, yo creo que uno de los puntos más importantes es tratar de llegarle a todas las poblaciones. Y evidentemente los abogados jóvenes, los que llamamos millennials hoy en día en nuestras firmas, son abogados muy comprometidos en general con las causas sociales y muchos evidentemente encuentran entusiasmo en este tipo de causas. Me gustaría pasar a Mariana. Mariana mencionó al comienzo una cosa interesante y es que era importante poner los temas en la agenda y ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a que mejoraran su gestión y pusieran los temas en la agenda política. Y quería preguntarte cómo están haciendo eso, en qué temas han colaborado con abogados privados y en particular preguntarte si es del interés de la red empezar a trabajar en los temas programáticos de las organizaciones también, o si solamente es una asesoría institucional. En Colombia, por ejemplo, nos pasa que todavía hay cierta timidez de los abogados privados a empezar a preguntar por los temas programáticos de las entidades a las que ayudan. Por ejemplo, voy a lanzar un ejemplo sobre la mesa. Una entidad de la sociedad civil que se dedique a temas de derechos reproductivos de las mujeres contacta a abogados pro bono y los abogados pro bono en general están dispuestos a ayudarle a hacer los estatutos, a revisar los contratos de trabajo, a revisar su tema tributario, pero hay poca interacción
en los temas programáticos de la fundación, es decir, que ya los abogados empiecen a participar en las acciones de incidencia pública que hace esa organización. Es difícil, generalmente guardan prudente distancia para no incurrir en esos temas. Entonces me gustaría saber tu experiencia en esos dos temas. Gracias. Claro. Bueno, pues comenzar con una actividad muy propia del trabajo pro bono, que puede ser la investigación. Eso puede abrir las puertas a la incidencia. En Apple Seed hicimos una investigación sobre las barreras legales que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para desarrollarse en el contexto mexicano. Y interesante fue que no encontramos una causa jurídica de la barrera, sino las causas son más sociales. La principal causa de las barreras legales que viven las organizaciones de la sociedad civil es el desconocimiento. El desconocimiento de lo que hacen las organizaciones, de lo que son las organizaciones de la sociedad civil, de lo que no son las organizaciones de la sociedad civil. Ese desconocimiento genera desconfianza. Y la desconfianza, a su vez, genera una sobreregulación. Entonces tenemos un marco legal que no fomenta, sino controla a las organizaciones. Y esto nos da una puerta, nos abre una puerta a la pregunta que hacía Paula, ¿cómo? Primero, con investigación es muy útil. Las firmas podemos hacer investigación especializada en materias jurídicas que nos ayuden a identificar las causas, aunque terminen siendo causas que no necesariamente están vinculadas con el marco jurídico, porque esa es la punta del iceberg. Vamos identificando esas otras causas de profundidad. Ya una vez que tenemos identificada la causa, la comunidad jurídica, a través del trabajo pro bono, podemos transitar en esa timidez hacia la participación activa como ciudadanas, un poco lo que decía Antonia. También somos ciudadanía, la comunidad jurídica es la ciudadanía también, y en ese sentido podemos participar. Si seguimos el hilo de la investigación, a su vez podemos, con base en esa investigación, darles las bases jurídicas que muchas organizaciones de la sociedad civil requieren para hacer su incidencia. Ponemos un ejemplo que tiene mucho que ver con el Estado de Derecho. Aquí, bueno, ya se tocó, hubieron sismos en el mes de septiembre que afectaron no solo a la Ciudad de México, sino a 5 estados del país. Y la autoridad, el Estado mexicano fue expuesto en la medida de qué tanta transparencia va a haber en el uso de los recursos que se están ingresando al país para la respuesta a la emergencia. En ese sentido, la autoridad reaccionó de la siguiente manera, y aquí resuena lo de la desconfianza. Una disposición que emite la Secretaría de Hacienda, en la que obliga a las organizaciones de la sociedad civil que tienen un estatus que aquí le llamamos donataria autorizada, es decir, que pueden emitir recibos deducibles de impuestos, sale la disposición que al 31 de octubre la emergencia fue todo septiembre, empezando por el 8 de septiembre, sí, el 7 de septiembre, por el 19, y de ahí el desencadenamiento de las réplicas. Estamos hablando de un septiembre complejo. Bueno, el 31 de octubre, nos dice Hacienda, hay que hacer un reporte en el portal del SAT donde se especifique en qué las organizaciones han utilizado los fondos. Desde la desconfianza nos preguntan esto: ¿cuándo sale la disposición en el diario oficial? El 14 de noviembre. ¿Cuándo es el cumplimiento de la obligación? El 31 de octubre. Aquí hablamos del Estado de Derecho. ¿Dónde se publicó la obligación? En el portal de Internet de la autoridad. Ahora resulta que el portal de Internet, en este Estado de Derecho frágil, con organizaciones de la sociedad civil viviendo en un esquema de desconfianza, bueno, el diario oficial se vuelve la página web del SAT, que mañana puede ser el Facebook o lo que sea de la autoridad, porque al final del día así se flexibiliza nuestro Estado de Derecho. Entonces, habiendo una investigación donde entendemos que la desconfianza, entendemos que el desconocimiento, entendemos que el marco legal pone barreras, hacemos una reunión, ¿por qué no?, con la autoridad y con las organizaciones de la sociedad civil que están viviendo este enfrentamiento. Y el rol de la comunidad jurídica es el acompañamiento técnico jurídico complejo.
No es lo mismo que una organización de la sociedad civil se siente con el jefe del SAT y articule un diálogo técnico. Es una autoridad fiscal. El diálogo técnico, la especificidad técnica de las disposiciones es un grado técnico alto. Habiendo empezado por la investigación, conociendo cuáles son las disposiciones fiscales que son barrera, la persona de la comunidad jurídica, la abogada o el abogado que acompaña a las organizaciones, articula ese debate. Entonces, está la organización de la sociedad civil. A mí me tocó representar a la organización de la sociedad civil en esa reunión. Y el jefe del SAT no entendía por qué las organizaciones no podíamos ir a la página web a llenar nuestro informe de transparencia. Le decíamos, porque estamos trabajando, somos ambulancia, somos acarreo de materiales, somos la persona que le está dando la atención jurídica a las personas que son víctimas del sismo. Y el 31 de octubre está corto y además nunca salió en el diario oficial. Y esa es la postura de la organización. Y cuando la autoridad empieza, pero es que en el reglamento, pero es que en la regla, pero es que en el… Ahí está el brazo técnico que dice, bueno, en principio no era vigente la disposición, en segunda medida hay una XY tal. Y esa es la fortaleza que nosotras, en conjunto, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad jurídica, podemos articular un diálogo desde la experiencia, desde el conocimiento de las causas, más el diálogo jurídico técnico que nos lleva a tener un diálogo entre iguales con la autoridad. Ese es solo un ejemplito, pero bueno, hay varios más que ya platicaremos un poquito más adelante. Muy bien, muchas gracias. Me hace recordar a nuestra autoridad de impuestos, creo que sufrimos de los mismos problemas. En enero sacaron un decreto del régimen tributario especial, o en diciembre, de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, y ahora las entidades tienen que publicar una cantidad de información en la página web de la Administración de Impuestos, y hay un término para que la ciudadanía comente. Entonces, por pura curiosidad, entré a la página web de la Autoridad de Impuestos y dice, es un formulario preestablecido que parte de la base de la mala fe de las entidades sin ánimo de lucro. Y dice, ¿quiere usted comentar sobre esta entidad sin ánimo de lucro? Sí, sí quiero. Opciones a comentar. A, esta es una entidad de papel, no ejerce su objeto social. B, esta es una entidad que defrauda al público. Esas son las dos opciones, no más. Es una cosa increíble realmente la miopía que tienen sobre estas organizaciones. Le damos la palabra a Guillermo, que nos va a contar su experiencia con esta confederación de organizaciones de la sociedad civil, que me pareció muy interesante, porque uno de los temas, Guillermo, que yo sufro más en mi país es la multiplicidad de entidades sin ánimo de lucro haciendo los trabajos de manera independiente y sin estar articulados. Realmente sí hay una asociación de fundaciones empresariales también en Colombia, pero pues en mi opinión personal ha pasado a ser como más un gremio de las fundaciones de los ricos, más que un trabajo de sociedad civil realmente. Entonces me parece interesante que nos cuentes tu experiencia. Bueno, es un punto muy importante. Pienso que muchas veces esa articulación en el sector social no se da por esos prejuicios, ¿no?, que a veces tenemos entre nosotros. De la misma manera que también le pasa a muchos funcionarios que no entienden nuestro trabajo o el motivo, o qué es lo que estamos buscando con nuestras propuestas, porque también tienen prejuicios respecto a la actividad de las organizaciones. Un poquito también nosotros también pecamos del mismo pecado que cometen los funcionarios. Entonces, yo pienso que hay que partir del hecho de que es así. Yo también tengo prejuicios seguramente contra otras personas y me parece que la única manera de superar esos prejuicios es trabajar en conjunto. De esto ya habló, me parece, Todd. Presté mucha atención a todo lo que dijo porque yo creo que es un punto fundamental, ¿no? Lo mismo pasa entre las culturas, ¿no?, que si están muy alejadas no se benefician del trabajo de unas con otros. Por eso, así como es importante que los funcionarios conozcan nuestras propuestas y por qué hacemos las cosas, pienso que lo primero entonces ayuda mucho el tener redes que se junten en torno a una agenda común, ¿no? Esto yo lo escuché por primera vez de una mujer que ahora se me fue el nombre, tiene un apellido español, hace 25 años, que era la directora ejecutiva de Independent Sector, que dice que ellos tienen una agenda común,
pequeña, pero lo suficientemente común como para que entren en esa organización muchísimas entidades. Y así formamos esta federación en el año 92. Y de algún modo pienso que es el encontrar puntos en común. Del mismo modo que tiene que hacer, pienso, esta red pro bono, sentarse y decir, bueno, esto es nuestro objetivo común, ¿no? Y puede haber diferencias en muchos puntos, hay cuestiones de la legislación que unos están interesados en cambiar y otros no. Entonces yo pienso que hay como 3 áreas donde hemos encontrado así, en grandes rasgos, ¿no? esta agenda común, que es desde el punto de vista jurídico. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el derecho de asociación. Por ejemplo, la personalidad jurídica. En algunos países es muy fácil, es simplemente una registración. En muchos otros países lleva mucho tiempo al menos. Quizás no es que esté prohibido asociarse, pero la personalidad jurídica es un trámite largo y engorroso. En mi país hace falta una autorización estatal para otorgar la personalidad jurídica. Esto es algo que no hemos conseguido que se reformara en la última reforma del Código Civil de hace 2 años. Pero creo que se va a conseguir. Entonces, y esto es un derecho básico, humano, ¿no? El poder tener una personalidad jurídica. Muchas organizaciones no se dan cuenta que es necesario, ayuda mucho a la formalidad. Después, todo lo que tenga que ver con la cuestión impositiva y también con el marco legal laboral de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, eso en cuanto a la agenda común que sirve para crear una coalición. ¿Por qué? Porque del lado del gobierno también ellos quieren tener certeza o cierta seguridad de que hay legitimidad en la propuesta, que es una propuesta consensuada y que no están favoreciendo a un sector y no a otro. Entonces, cuanto más amplia sea el colectivo público, mejor legitimidad va a tener frente a los funcionarios, frente a los legisladores. Y para que esa propuesta sea legítima tiene que tener consenso. Y por último, en tercer lugar, también ponernos del lado del funcionario. El funcionario pasa, ¿no? Y nosotros estamos, no sé, podemos llevar 25 años, 50, 80, pero estamos siempre interesados en este tema. Entonces, pienso que un truco podría ser sentarnos con ellos y hacer un trabajo, una política de Estado, yo diría una pequeña política de Estado, en un tema que para ellos seguramente no es prioritario, porque tiene otras urgencias antes, y es lógico, pero a la larga es muy importante, porque está en juego el Estado de Derecho. Entonces es una política de Estado importante, pero quizás no se dan cuenta. Entonces, plantearles una agenda de trabajo, un plan estratégico a largo plazo, y con unos puntos muy concretos. Pienso que eso ayudará a que se caigan esos prejuicios, conozcan mejor el sector y vayamos así de a poquito consiguiendo mejoras en cualquiera de estas áreas. Gracias, Guillermo. Finalmente, antes de darles la palabra a ustedes para las preguntas y ojalá haya interacción con los miembros del panel, Gabriel, cuéntanos tu experiencia y este modelo novedoso que estás implementando después de haberte retirado de la práctica privada, lo cual envidio sobremanera. Es el cumplimiento de la propia vocación, así que cada uno tiene su felicidad en la realización de la propia vocación personal. Pero no estoy seguro de decir nada novedoso ni nada original, pero déjame, antes de mencionar eso, hacer una pequeña acotación a lo muy rico que han dicho antes aquí, ¿no? Coincido mucho con lo que suscribió Antonia, o sea que aquí de lo que se trata, digamos, es que los abogados en este tema no actuamos por derecho propio, no en función de un cliente, actuamos en nuestra convicción de que somos, como dice la buena formación, somos auxiliares de la justicia y somos constructores de la paz. Y en ese rol que tenemos profundo de ser constructores de la paz no podemos actuar, digamos, sin desconocer primero las necesidades que mucha gente tiene que no tiene acceso a la justicia y luego entonces aportar integridad, prudencia, transparencia, todos elementos, atributos que los hacemos por nuestra propia condición de abogados y no porque nadie nos lo tenga que decir. Creo que también en esto que decían, digamos, de que tenemos que colaborar en una sociedad civil que siempre es frágil, aquí también es una apuesta a una decisión de filosofía política personal, son convicciones personales. Lo digo en primera persona, pero me animo a pensar que seguramente es compartido por todos.
Queremos sociedades democráticas, queremos el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es un gobierno que cumple las reglas constitucionales y se atiene a la ley, pero también es una sociedad civil fuerte, pluralista, vigorosa. Y entonces hace falta que el Estado, en las reglas de juego, trabaje en pos de la construcción de una sociedad pluralista, vigorosa y fuerte. Y por eso, Mariana, como tú decías, lo que hace falta en la Argentina seguramente, y probablemente en otros países también, lo que hace falta es un cambio de paradigma en el cual el Estado deje de tener solo el rol de controlador de la sociedad civil a través de su normativa y asuma que quienes trabajan en la sociedad civil no lo hacen solamente por caridad, aun cuando ese sentimiento noble puede estar presente, sino que aquí hay un rol de fomento, hay un rol de promoción, hay un rol de ayuda que el Estado debe cumplir en su regulación y en su mirada frente a la sociedad civil. Me pongo el sombrero ahora de la función pública, y entonces simplemente lo que Paula señalaba es, en la Ciudad de Buenos Aires la ley obliga a la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires a asegurar la provisión de un servicio jurídico gratuito a las personas que no tienen capacidad para poder contratar a un abogado, y entonces tradicionalmente esta manda legal se interpretó que se cumplía a través de la instalación de una oficina pública que está bajo la dependencia de la Procuración General, que atiende una dirección de servicio jurídico gratuito, que presta servicios de asistencia jurídica gratuita a través del asesoramiento y también del patrocinio. Atendemos unas 9.000 consultas al año, generalmente en temas de familia, y patrocinamos casi 1.000 juicios con un equipo de abogados que además integran psicólogos, asistentes sociales. Patrocinamos 1.000 demandas en temas de familia. Entendimos en el último tiempo, a partir de esta nueva gestión, que no alcanzaba con tener una propia oficina para asegurar la provisión del servicio jurídico gratuito, y lo que era importante era promover y difundir el servicio jurídico gratuito que muchas otras oficinas públicas y muchas otras entidades del sector privado venían realizando. Y entonces aquí, como bien decía Gustavo Maurino, en la mesa de la mañana, que trabaja en el Ministerio de Justicia de la Nación, allí, no solamente está el problema de que hay poca oferta en relación a la creciente demanda, no solamente está el problema de la excesiva fragmentación, que muchas veces las organizaciones no se conocen entre ellas y no trabajan en red. Él mencionaba que hicieron un trabajo sobre la demanda, sobre cuáles son las líneas de demandas insatisfechas, pero nosotros entonces con esta iniciativa lo que hicimos es trabajar sobre la oferta. Y lo que dijimos es una nota característica también dentro de este mundo de prestadores de servicios jurídicos gratuitos es el enorme desconocimiento, el enorme vacío de información que existe acerca de quiénes en verdad se ocupan del servicio jurídico gratuito. Las pruebas al canto eran que cuando hablábamos con abogados y con jueces y les preguntábamos qué prestadores de servicios jurídicos gratuitos conocían, a nadie se le ocurrían más de 5 o 6. No alcanzaban los dedos de una mano para poder plantearlo. Y entonces hicimos una tarea por primera vez de relevamiento en toda la Ciudad de Buenos Aires de todos los prestadores de servicios jurídicos gratuitos, ya sea del ámbito estatal como del ámbito de la sociedad civil. No nos limitamos a hacer un cut and page por Google o por Internet, sino que los visitamos a cada uno en su sede para saber hace cuánto tiempo estaban, qué peculiaridad o qué misión tenían, qué requisitos ponían para la atención. Y bueno, entonces todo ese trabajo se reflejó en esta guía que por primera vez compila de modo fiel, completo e integral la información de la oferta de servicios jurídicos gratuitos que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Esto no solo está en esta guía impresa, está también en una página digital y arroja la suma de que hay 80 prestadores de servicios jurídicos gratuitos en la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de ellos del ámbito estatal y la mitad de ellos de la sociedad civil. Nuestro próximo paso es, ya con esta información, es ayudar a impulsar a que estos 80 prestadores se conozcan, tengan un diálogo entre ellos y poder ayudarlos a trabajar más en red y a trabajar más coordinados para hacer cada uno de ellos mejor su tarea. Muchas gracias. Ojalá estén pensando en preguntas para nuestro panel. ¿Alguno de los panelistas quiere contribuir con algo más?
Mariana. Nos gustaría mucho oírlos, ahí estoy viendo ya varios voluntarios, ya les van a pasar un micrófono. Buenas tardes a todos, Enrique Moller de Guatemala. Los comentarios de Mariana y de Gabriel me hicieron pensar algo. Es un dicho que dice que por cada 1000 personas que están cortando las ramas en un problema, solo hay uno que está viendo la raíz. Pensando en eso y viendo la experiencia que tuviste con el temblor, pensaba en que las instituciones públicas, y por eso pensé en Gabriel, normalmente no funcionan en forma coyuntural, no están preparados, los funcionarios están maniatados por reglas, regulaciones, desconfianzas y etcétera. Entonces, yo tengo algo de experiencia trabajando en conformación de mesas interinstitucionales, que es un problema cuando las instituciones no se hablan entre sí, pero mi experiencia ha sido que es mucho más eficiente ir a la raíz. Quiere decir, esos no van a operar si no tienen un decreto que los respalde, un presupuesto que esté creado dentro del presupuesto de la nación para esas personas y alguien que tenga un protocolo establecido ya para el efecto. Quiere decir, en mi visión, ir a la coyuntura y tratar de gestionar ha sido muy infructuoso, mientras que ir a la base es mucho más tardado, pero tiene un efecto más claro. Tal vez quería que compartieran ustedes sus experiencias a ese respecto para entender un poco mejor eso y entender si la gestión directa puede tener un nivel de eficacia que sirva o si esa gestión que tarda mucho en la gestión pública lo pueda tener también. Gracias. Yo diría que aquí se requiere, digamos, un trabajo coordinado, ¿no? Y entonces hay una necesidad de que el sector social, hay una necesidad de que desde la sociedad civil se trabaje, se elabore, se coordine. Por eso este tipo de reuniones son muy buenas. O sea, no se trata de decir que todo lo tiene que hacer el Estado y que esperamos todos cruzados de brazos, no cruzados de brazos, pero como diciendo, bueno, nosotros hacemos un poco, pero al final del día, sin que el Estado ponga la espalda y se comprometa decididamente, esto no lo podemos hacer. Yo creo que esto no es bueno, o sea que consecuentes con esto que decíamos de que los abogados sobre todo tenemos este rol en cabeza propia, por derecho propio, tenemos que comprometernos en esto mucho. Y también obviamente de lo que se trata es de lograr el interés del Estado, como decía Guillermo también, o sea que muchas veces los funcionarios están más enfrascados en cuestiones coyunturales, son cargos que duran un tiempo, entonces a veces hay otras urgencias. Pero bueno, se trata también de insistir, golpear la puerta, proponer mesas de trabajo. Yo creo que acá en la sociedad civil, y por eso me parece muy importante lo que Mariana decía de investigación, a veces hay cierta orfandad o cierta dificultad en el Estado para conseguir información dura y para poder investigar y trabajar sobre bases ciertas. Entonces, organizaciones de la sociedad civil que se presenten a ofrecer trabajar en conjunto, siempre asumiendo que al final del día es el Estado como gerente principal del bien común, donde dentro del ámbito del Estado, a través de los poderes, donde se toman las definiciones, pero me parece que la contribución a una mesa de trabajo donde desde la sociedad civil se planteen los problemas, se proponga estudiar, si ya hay investigación, me parece una contribución muy valiosa para este trabajo coordinado y conjunto. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Sergio Seransky de Llanza. Mi organización trabaja en el ámbito de derechos colectivos en la transición a las energías limpias y trabajamos en dos temas fundamentalmente, ¿no? Por una parte, en la defensa de derechos colectivos que están siendo violados por empresas energéticas y por otra parte, en impulsar modelos más basados en una visión desde las comunidades indígenas de proyectos comunitarios estructurados en torno a fines sociales y ambientales definidos desde la propia comunidad. Lo que nos hemos dado cuenta al cabo de casi 10 años trabajando aquí en México, varios años también trabajando en Chile y en otros países más, es que en general, si bien con cierta dificultad es posible actuar en el tema de defensa de derechos, ampliar la esfera de derechos para poder realmente, para que las comunidades, en este caso, que es solamente un ejemplo, ¿no?,
puedan llegar a practicar derechos más de carácter sustantivo, no procedimental, no como consultas indígenas y demás, sino derechos sustantivos como el derecho a la libre autodeterminación, el derecho a definir por sí mismas sus prioridades, sus objetivos, su plan de vida, a poder usar sus recursos para poder realizar esas visiones, eso es mucho más complicado, porque requiere de cambios de política pública. Y para eso hace falta una voluntad política que de por sí, en contextos como el mexicano, no existe. Por ejemplo, en el caso de Chile sí ha sido posible. Después de 20 años de trabajo por parte de las comunidades mapuches y de otros pueblos indígenas y demás, se ha dado un cambio de políticas públicas como resultado de ese trabajo de las comunidades y de sus aliados. Pero en el caso de México eso todavía no ha sido posible. Entonces mi pregunta es muy concretamente, a mí me parece justamente en el sentido de la respuesta que acaba usted de dar, me parece que uno de los ámbitos en los que tendría sentido explorar más la colaboración entre el ámbito jurídico, ¿no? Ustedes tienen mucha capacidad técnica, ¿no? Tanto pues Appleseed, la Fundación Pro Bono, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder acompañar procesos que desde las comunidades se vienen reclamando, pero para los cuales ni siquiera hay en este momento un vocabulario muy elaborado. Hay una demanda clara de un cambio de políticas públicas por parte de comunidades indígenas afectadas por políticas públicas que les marginalizan y les invisibilizan. Pero de ahí a poder articular eso en un discurso y en una propuesta de cambio de políticas públicas, incluso de cambio jurídico, legislativo, hay un pequeño trecho donde pienso que ustedes, como gremio, pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues solamente plantear esto como... Esto es en un caso muy específico en el tema energético y de los derechos sustantivos, no procedimentales, sino sustantivos de las comunidades indígenas, pero lo mismo me imagino que se puede plantear en muchos otros casos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde sus organizaciones? Gracias. En el caso de mi país, a través de esta confederación en que comenté hace unos minutos, en nuestra federación, en el Foro del Sector Social, hay por lo menos 2 o 3 comunidades indígenas. Claro, la realidad argentina es muy distinta a la de México, ¿no? Pero bueno, varias de estas son comunidades mapuches que están radicadas en el sur y tenemos mucho contacto con ellos y ellos con nosotros. Hace poco, pensando especialmente en ellos, cuando hicimos cada tanto hacemos reuniones para escuchar sus necesidades y también para consensuar propuestas para los gobiernos. Hace 2 semanas hubo una reunión en el sur del país y había entre las 20 organizaciones, 3 o 4 eran organizaciones así de pueblos originarios. Y bueno, somos el vehículo para ellos, porque ellos, en nuestro país hay una dependencia del gobierno que se ocupa específicamente de los pueblos originarios. Pero, bueno, ellos dicen que no los escuchan y, en fin, siempre hay dificultades para acceder, ¿no? a veces a funcionarios. O sea, creo que podemos ser las redes estas, de nuevo, pueden ser un buen vehículo para aquellos que no tienen llegada a los gobiernos, a los legisladores. Así que yo por eso lo recomiendo mucho. Y lo que a las redes les falta muchas veces, como a muchas organizaciones, es la capacidad técnica no solo para determinar qué problemas legales tenemos o para escribir las propuestas, sino también para mantener en el tiempo esa petición, porque bueno, uno se cansa y, como decía antes, los funcionarios pasan y hay que empezar nuevamente. Por eso decía que me parece que cuanto antes uno haga un plan de trabajo, por ejemplo, tocando también este tema con esos funcionarios, ¿a dónde aspiramos a llegar? Entonces, ya ellos van a dimensionar mejor cuáles son sus responsabilidades y si son capaces de hacer algo o no. Pienso que eso es un vehículo conveniente, el unirse entre varios para lograr ese acceso a esas funciones. Gracias, Mariana. Respecto de los 2 comentarios, sobre el primero, un consejo que ustedes nos han dado a nosotras es: hay que entender a la otra parte y que no es la contraparte, es la otra parte, porque si partimos de la contra, entonces hay un prejuicio que vamos a tener que superar para después dialogar constructivamente. Entonces, entender a la otra parte, cuando hablamos del gobierno,
es entender que también el gobierno trabaja por coyunturas. Muchas veces, al final del día, las personas que trabajan dentro del gobierno responden a dinámicas de poder que son complejas. Su trabajo depende de, el mantenimiento de sus familias depende de eso, y hay gente muy comprometida dentro del ámbito público, al menos en México, que a nosotras nos ha tocado conocer y que son con las personas que tenemos que entender para poder dialogar. Y como su contexto es la coyuntura, es una buena manera de entrar con la suya y salir con la nuestra. Porque al final, sí, en cuanto al sismo, no sé si hubiera habido otra ocasión en la que la máxima autoridad del Servicio de Administración Tributaria se hubiera sentado a entenderlo, ¿no? Y a saber quiénes son las personas que trabajan en la sociedad civil y que comentan de estos temas. Entonces creo que por ahí va un poco el complemento de las dos cosas. Y sobre el rol de incidencia, es muy cierto que no solo son las leyes, son también los planes y los programas, son las políticas en donde tenemos que ir incidiendo. Eso requiere mucho estudio, por un lado, y por el otro nada más comentarles. En México está un ejercicio ciudadano que se llama la Cumbre Ciudadana, en la que organizaciones de 7 disciplinas en particular, está la ambiental, está la de seguridad, está la de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, está la de educación, entre otros ejes de diseño de política pública, que hicieron ya un análisis en el último año de cuáles son las perspectivas que requerimos mejorar, y la comunidad jurídica, algunas de las personas que han participado en esto están hoy aquí, la comunidad jurídica ha ido contribuyendo en la técnica de cada uno de los temas. Si se habla de educación, cuáles son los temas de las leyes que corresponden a educación, que tienen que cambiar, de los planes, de los programas, y hay una agenda que se llama la Agenda de la Cumbre Ciudadana, que se le va a presentar en mayo a la candidata y los candidatos a la presidencia para que suscriban esas recomendaciones en particular, las suscriban para que la persona que gane ya tenga un compromiso previo respecto de esos elementos que la comunidad ya identificó, apoyada por la comunidad jurídica. Este es un esfuerzo nacional, hay muchas organizaciones que han formado parte, y bueno, hay otro ejemplo de lo que se puede hacer en cuanto al comentario, y también mucho de lo que hay de trabajo para la comunidad jurídica en cuanto a fundamentar técnicamente cada una de esas propuestas. Muchas de ellas son modificaciones de ley, son reformas legislativas. Entonces ahí hay un montón de trabajo, si queremos chamba, la hay, sobre esa capacidad de incidencia que podamos tener, mucho retomando lo que decía Guillermo de las redes. Son redes amplias a las que nosotros podemos apoyar en el grado técnico, y este es un ejemplo, la Cumbre Ciudadana. Yo quiero añadir una cosa un poco radical. El gobierno es nuestro. Estamos hablando de democracias. Entonces, y entiendo que de una forma la sociedad civil está acá y el gobierno, que son ejecutivo, judicial, el Poder Judicial y el Congreso, y en un país como México o Argentina, o Brasil, que son los Estados Unidos, que son sistemas federales, Colombia no es, donde al nivel más abajo, al nivel provincial, al nivel estatal, el hecho de que como abogados, para mí la sociedad civil, no estamos hablando solamente de lo que nosotros le llamamos los C3s, que son de una forma charities, a lo cual las donaciones son exentos. Nosotros en los Estados Unidos tenemos varios tipos de organizaciones. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York no es un C3. Justice Center es un C3, pero el Colegio de Abogados es un C6. ¿Qué es un C6? Es una organización de lobby. Entonces, juntos vamos al estado de Nueva York para hablar con el gobernador, para hablar con la legislatura. Y como abogados, la necesidad de involucrarnos otra vez y al lado de las organizaciones sociales, pero también independientemente de estar involucrado
en el gobierno y en la política. Entonces, los Estados Unidos eso es fácil porque si hay un problema, armamos un grupo y no hay nadie que pueda decir que no podamos armarlo y ni tienen que escribirse. Uno puede tener un C3 sin ser una sociedad. No hay necesidad ninguna. Entonces, para mí lo importante, y entiendo que es muy difícil en sus países, no estoy diciendo que esto es fácil, pero parte de todo esto que estamos hablando como abogados independientes es la necesidad de ir el paso siguiente, que es de veras cambiar las leyes, cambiar quiénes son nuestros representantes, cambiar quién es el gobierno, porque si no hagamos eso, no vamos a avanzar. Quería nada más comentar rápidamente tu punto, el tema sistémico, ¿no? Porque además del trabajo técnico preciso, en mi trabajo con mi organización, pues nos interesa también entender los temas sistémicos, digamos, entender a todos los actores en un determinado sistema económico o sector, y de ahí el tratar de filtrar los temas de política pública, y también coincido que los abogados podemos tener un papel muy importante en el cambio sistémico a través de la promoción de política pública que se refleje en una reforma legal, y de hecho Apple sí hace mucho trabajo sistémico en diferentes temas, pero es un punto muy, muy importante. Iván Chanis, de Fundación Iguales de Panamá. Más que una pregunta, como un recordatorio, pienso que cae mucho en lo que ustedes han dicho desde sociedad civil, la importancia también del derecho a la asociación. O sea, si queremos fortalecer a la sociedad civil, hay que acompañarla desde ese proceso. Desde la realidad de Panamá, yo en mi caso tuve un padrino, o sea, que fue súper fácil. Yo puse a empezar a trabajar de una vez sin gastos, sin todo ese proceso tan engorroso. Pero la realidad jurídica de nuestros países, y eso lo hemos visto, hay constantes casos en la Comisión Interamericana, en que es muy difícil uno conformarse por la onerosidad, por la carga que se le pone del Estado al miembro de la sociedad civil que se quiere organizar. Hay cosas tan ridículas como que tiene que ser un mínimo de personas, cuando si hay dos ya se podría conformar, es un derecho a asociación, donde hay más de uno ya se debería configurar. También las nuevas tendencias, y un poco en el enfoque que le han dado ustedes, el sistema de Estado de Derecho, la defensa del Estado de Derecho. El tema de cómo a veces la corrupción o cómo han utilizado a las ONGs o sociedad civil para entonces los políticos o los partidos políticos o demás otros miembros hacer cosas que no debían hacer. Entonces, cómo ahora se ha trasladado una fiscalización ridícula a la sociedad civil, lo que hablabas del tema fiscal. O sea, yo no tengo la capacidad para poder responder a lo que las nuevas leyes que acaban de figurar en Panamá, por ejemplo, anualmente tenemos que dar un reporte yo soy abogado y a mí me cuesta. Imagínate a alguien que no tiene un nivel de profesionalización, que tiene un trabajo comunitario duro que hacer, como tuvo el terremoto, y además tiene que presentarse cada 6 meses a dar un informe. Entonces, no sé, quería como poner eso en la reflexión. Para unos, pues el nivel de profesionalización nunca se va a dar si no tienen los recursos mínimos. Entonces, un recurso mínimo puede ser que ustedes como abogados, las firmas o las alianzas pro bono, también tengan un enfoque en ese derecho a la asociación, de cómo ayudar a acompañar a gente que genuinamente quiera hacer un cambio social desde el inicio y acompañarlo también. Un seguimiento de cada año, véngase de nuevo la firma, cómo la ayudamos, qué puede hacer. Cambió la ley, se ha acordado, ahora tiene que entregar no un reporte mensual, anual, sino de cada 6 meses. No sé, un poco la reflexión para recordar a veces cosas tan básicas que se nos olvidan, y en este caso, cómo conformarse es a veces muy difícil. Muchas gracias. Bien, creo que se nos acaba el tiempo, pero quería simplemente dejar la reflexión final de que nuestro panel se llama Fortaleciendo la sociedad civil en un entorno político cambiante. Apenas me recupero de las últimas 24 horas de las elecciones que hubo en mi país el día de ayer, en donde el país quedó más dividido que antes, más polarizado, donde no parece posible una opción de centro, sino que todos tenemos que estar alineados en 2 extremas. Creo que México va a tener este año también un proceso interesante electoral.
simplemente un llamado de atención a todos ustedes que es importante que las organizaciones de la sociedad civil mantengan su salud, su fuerza, su ánimo, su misión, aún en estos entornos y más aún en estos entornos en donde nos ponen a prueba todos los sistemas políticos cambiantes de la región. Gracias a todos por el trabajo que hacen todos los días del año, no solamente por estar aquí hoy, sino por el trabajo que hacen todos los días del año para que eso sea cierto y para que nuestra profesión sea una herramienta para el cambio de la sociedad. Muchas gracias.